Ahora hablaremos de la evolución histórica de los sistemas operativos. Los sistemas operativos han ido evolucionando a través de los años. Como los sistemas operativos han estado estrechamente relacionados a través de la historia con la arquitectura de las computadoras en las que se ejecutan, analizaremos generaciones sucesivas de computadoras para ver cómo eran los sistemas operativos. Esta vinculación de generaciones de sistemas operativos con generaciones de computadoras es un poco burda, pero proporciona cierta estructura donde de cualquier otra forma no habría. La progresión que se muestra a continuación es en gran parte cronológica, aunque el desarrollo ha sido un tanto accidentado. Cada fase surgió sin esperar a que la anterior terminara completamente. Hubo muchos traslapes, sin mencionar muchos falsos inicios y callejones sin salida. La primera computadora digital verdadera fue diseñada por el matemático inglés Charles Babbage. Aunque Babbage gastó la mayor parte de su vida y fortuna tratando de construir su máquina analítica, nunca logró hacer que funcionara de manera apropiada, debido a que era puramente mecánica y la tecnología de su era no podía producir la rueda, engranes y dientes con la alta precisión que requería. Por supuesto, la máquina analítica no tenía un sistema operativo. Como nota histórica interesante, Babbage se dio cuenta de que necesitaba software para su máquina analítica, por lo cual contrató a una joven llamada Ada Lovelace, hija del afamado poeta británico Lord Byron, como la primera programadora del mundo. El lenguaje de programación Ada lleva su nombre. La primera generación, que son los tubos al vacío, va de los años 1945 a 1955. Después de los esfuerzos infructuosos de Babbage, no hubo muchos progresos en la construcción de computadoras digitales, sino hasta la Segunda Guerra Mundial, que estimuló una explosión de esta actividad. El profesor John Athanos y su estudiante graduado Clifford Berry construyeron lo que ahora se conoce como la primera computadora digital. Utilizaba 300 tubos de vacío, mejor conocido como bulbos. Aproximadamente al mismo tiempo, Cornell Suisse en Berlín construyó la computadora Z3 a partir de relevadores. En 1944, la máquina Colossus fue construida por un equipo de trabajo en Bletchley Park, Inglaterra. La Mark I por Howard Aiken en Harvard y la ENIAC por William Macaulay y su estudiante graduado J. Presber Ecker en la Universidad de Pensilvania. Algunas fueron binarias, otras utilizaron bulbos, algunas eran programables, pero todas eran muy primitivas y tardaban segundos en realizar, incluso hasta el cálculo más simple. En estos primeros días, un solo grupo de personas diseñaban, construían, programaban, operaban y daban mantenimiento a cada máquina. Toda la programación se realizaba exclusivamente en lenguaje máquina, o peor aún, creando circuitos eléctricos mediante la conexión de miles de cables a tableros de conexiones para controlar las funciones básicas de la máquina. Los lenguajes de programación eran desconocidos. Los sistemas operativos también se desconocían. El modo usual de operación consistía en que el programador trabajaba un periodo dado, registrándose en una hoja de firmas, y después entraba al cuarto de máquinas,
insertaba su tablero de conexiones en la computadora e invertía varias horas esperando que ninguno de los cerca 20,000 bulbos se quemara durante la ejecución. Prácticamente todos los problemas eran cálculos numéricos bastante simples, como obtener tablas de senos, cosenos y logaritmos. A principios de la década de 1950, la rutina había mejorado un poco con la introducción de las tarjetas perforadas. Entonces fue posible escribir programas en tarjetas y leerlas en vez de usar tableros de conexiones. Aparte de esto, el procedimiento era el mismo. La segunda generación, de 1955 a 1965, transistores y sistemas de procesamiento por lotes. La introducción del transistor a mediados de la década de 1950 cambió radicalmente el panorama. Las computadoras se volvieron lo bastante confiable como para poder fabricarlas y venderlas a clientes dispuestos a pagar por ellas, con la expectativa de que seguirían funcionando el tiempo suficiente como para poder llevar a cabo una cantidad útil de trabajo. Por primera vez, había una clara separación entre los diseñadores, constructores, operadores, programadores y el personal de mantenimiento. Estas máquinas eran conocidas como mainframe y estaban encerradas en cuartos especiales con aire acondicionado y grupos de operadores profesionales para manejarlas. Solo las empresas grandes, universidades o agencias gubernamentales importantes podían financiar el costo multimillonario de operar estas máquinas. Para ejecutar un trabajo, es decir, un programa o conjunto de programas, el programador primero escribía el programa en papel, en Fortran o en ensamblador, y después lo pasaba a tarjetas perforadas. Luego llevaba el conjunto de tarjetas al cuarto de entrada de datos y lo entregaba a uno de los operadores. Después se iba a tomar un café, a esperar a que los resultados estuvieran listos. Cuando la computadora terminaba el trabajo que se estaba ejecutando en un momento dado, un operador iba a la impresora y arrancaba las hojas de resultados para llevarlas al cuarto de salida de datos, para que el programador pudiera recogerlas posteriormente. Entonces, el operador tomaba uno de los conjuntos de tarjetas que se habían traído del cuarto de entrada y las introducía en la máquina. Si se necesitaba el compilador Fortran, el operador tenía que obtenerlo de un gabinete de archivos e introducirlo a la máquina. Se despreciaba mucho tiempo de la computadora mientras los operadores caminaban de un lado a otro del cuarto de la máquina. Dado el alto costo del equipo, no es sorprendente que las personas buscaran rápidamente formas de reducir el tiempo desperdiciado. La solución que se adoptó en forma general fue el sistema de procesamiento por lotes. La idea detrás de este concepto era recolectar una bandeja llena de trabajos en un cuarto de entrada de datos y luego pasarlos a una cinta magnética mediante el uso de una pequeña computadora relativamente económica, tal como la IBM 1401, que era muy adecuada para leer las tarjetas, copiar cintas e imprimir los resultados, pero no tan buena para los cálculos numéricos. Para llevar a cabo los cálculos numéricos, se utilizaron otras máquinas mucho más costosas como la IBM 7094. Después de aproximadamente una hora de recolectar un lote de trabajos, las tarjetas se leían y se colocaban en una cinta magnética, la cual se llevaba al cuarto de máquinas, en donde se montaba en una unidad de cinta. Después el operador cargaba un programa especial
el cual leía el primer trabajo de la cinta y lo ejecutaba. Los resultados se escribían en una segunda cinta en vez de imprimirlos. Después de que terminaba cada trabajo, el sistema operativo leía de manera automática el siguiente trabajo de la cinta y empezaba a ejecutarlo. Cuando se terminaba de ejecutar todo el lote, el operador quitaba las cintas de entrada y de salida, reemplazaba la cinta de entrada con el siguiente lote y llevaba la cinta de salida para imprimir fuera de línea. La tercera generación, circuitos integrados y multiprogramación. A principios de la década de 1960, la mayoría de los fabricantes de computadora tenía dos líneas de productos distintas e incompatibles. Por una parte, estaban las computadoras científicas a gran escala, orientadas a palabras como la 7094, que se utilizaba para cálculos numéricos en ciencia e ingeniería. Por otro lado, estaban las computadoras comerciales, orientadas a carácter, como la 1041, que se utilizaba ampliamente para ordenar cintas e imprimir datos en los bancos y las compañías de seguro. Desarrollar y dar mantenimiento a dos líneas de productos completamente distintos era una propuesta costosa para los fabricantes. Además, muchos nuevos clientes de computadora necesitaban al principio un equipo pequeño, pero más adelante ya no era suficiente y deseaban una máquina más grande que pudiera ejecutar todos sus programas anteriores, pero con mayor rapidez. IBM intentó resolver ambos problemas de un solo golpe, con la introducción de una línea de computadoras que llamó System 360. La 360 era una serie de máquinas compatibles con el software que variaban desde un tamaño similar a la 1041 hasta algunas que estaban más potentes que la 7094. La IBM 360 fue la primera línea importante de computadoras en utilizar circuitos integrados, con la cual se pudo ofrecer una mayor ventaja de precio-rendimiento en comparación con las máquinas de segunda generación, las cuales fueron construidas a partir de transistores individuales. La mayor fortaleza de la idea de una sola familia fue al mismo tiempo su mayor debilidad. La intención era que todo el software, incluyendo el sistema operativo OS 360, funcionara en todos los modelos. Debía ejecutarse en los sistemas pequeños, que por lo general solo reemplazaban a la 1041 que copiaba tarjetas a cinta, y en los sistemas muy grandes que a menudo reemplazaban la 7094, que realizaba predicciones de clima y otros cálculos pesados. Tenía que ser buenos en sistemas con pocos dispositivos periféricos y en sistemas con muchos. Tenía que funcionar en ambos entornos comerciales y científicos. Por encima de todo, tenía que ser eficiente para todos estos distintos. A pesar de su enorme tamaño y sus problemas, el OS 360 y los sistemas operativos similares de esta tercera generación, producidos por otros fabricantes de computadora, en realidad dejaban razones insatisfechos a la mayoría de sus clientes. También popularizaron varias técnicas claves, ausentes en los sistemas operativos de segunda generación. Quizá la más importante de estas fue la multiprogramación. En la 7094, cuando el trabajo actual se detenía para esperar a que se completara una operación como cinta u otro dispositivo de entrada y salida, la CPU simplemente permanecía inactiva hasta terminar la operación de entrada y salida. Con los cálculos científicos que se requiere un uso intensivo de la CPU.
El tiempo de espera de las operaciones puede ser a menudo de 80-90% del tiempo total, por lo que debía hacerse algo para evitar que la costosa CPU esté inactiva por mucho tiempo. Otra característica importante de los sistemas operativos de tercera generación fue la capacidad de leer trabajos en tarjetas y colocarlos en el disco tan pronto como se llevaban al cuarto de computadoras. Así, cada vez que terminaban un trabajo en ejecución, el sistema operativo podía cargar un nuevo trabajo del disco en la partición, que entonces estaba vacía, y lo ejecutaba. A esta técnica se le conoce como spooling, operación periférica simultánea, y que se utilizó para las operaciones de salida. Este deseo de obtener un tiempo rápido de respuesta allanó el camino para el tiempo compartido, una variante de la multiprogramación donde cada usuario tenía una terminal en línea. En un sistema de tiempo compartido, si 20 usuarios estaban conectados y 17 de ellos estaban pensando en dar un paseo o tomar un café, la CPU se puede asignar por turno a los 3 trabajos que desean ser atendidos. Para resumir esta larga historia, esta tercera generación se caracteriza por la multiprogramación, el tiempo compartido y los sistemas en tiempo real.